Muy bien. Ahora vamos a compartir la pantalla. Bien, nos quedamos en este punto. Les voy a pedir nuevamente que me indiquen si se ve la pantalla, por favor. Sí, ¿se ve? Sí se ve, gracias. Sí, se ve. Gracias. Ok. Estamos entonces en la actividad integradora 2, la materia, y vamos a continuar ahora. Bien, ya no hay participantes. Okay. Permítanme un tantito. Bien. Dice, todo lo que nos rodea está compuesto de materia que tiene características generales y específicas. Esta puede cambiar de estado cuando entran en contacto con la energía. A pesar de estos cambios, la materia no se transformará. En esta actividad reforzarás tus conocimientos sobre las propiedades, los estados y la conservación de la materia. Entonces ya nos está delineando más o menos lo que pretende esta actividad. Básicamente es abordar lo que es la ley de la conservación de la materia. El propósito entonces, permítame tantito. Listo, perdón. El propósito es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana. Ustedes van a definir propiedades de la materia y relacionarlos con su vida cotidiana. Ok. Bien, ¿qué van a necesitar? Identificar los estados de la materia o los estados de agregación de la materia y las fuerzas que intervienen entre ellos, conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Bueno, este es como el panorama de actividades que tenemos que hacer. Y la verdad es que está muy sencillo, pero hay algunos detalles que sí me gustaría comentarles de los módulos pasados, es decir, los errores que generalmente se cometen. Sí me gustaría comentárselos ahorita. Van a entregar en un procesador de textos en el que se integren todos los puntos y procedimientos solicitados. Lo primero es que tienen que darle clic al simulador. Está el simulador de PET de la Universidad de Colorado. Lo abren y lo que van a hacer es experimentar con los distintos estados de la materia. Recuerden, los estados de la materia son 4, líquido, sólido, gas y, bueno, vapor o gas. Y también tenemos el plasma, pero el plasma no lo contamos ahorita. Entonces van a ingresar al simulador, van a observar las características de los estados de la materia. Básicamente van a jugar con el simulador. Y van a observar los distintos átomos. Ahí, por ejemplo, sale el neón, sale el argón, que son elementos, y salen las moléculas como oxígeno y agua, ¿ok? Bien, entonces van a ir haciendo clic en cada uno de ellos. Básicamente, pues se mueven de la misma forma, solamente van cambiando el elemento, van cambiando la molécula, y van a describir en una cuartilla las características del estado de la materia observados. En este simulador, si ustedes ya lo revisaron, pues tienen dos variables, que es la presión y la temperatura. Pueden ir aumentando la presión, disminuyendo la presión, aumentando la temperatura con un dedito, o disminuyendo la temperatura, perdón, la presión. Pueden aumentar la presión o disminuir la presión con un dedo. Y abajo tienen el aumento de la energía o disminución de la energía con el símbolo del fuego y con hielo para indicar la disminución de la energía. Esas son las variables que se van a modificar, no hay más, ¿ok? Entonces, ustedes quieren, lo que intenta es que vean cómo se modifica la materia, en este caso las partículas, cómo se mueven cuando ustedes aumentan la temperatura, pues hay un movimiento mayor, ¿verdad? Caótico. Que cuando disminuye la temperatura hay un movimiento más lento, ordenado, las interacciones son más importantes entre esas partículas cuando se disminuye la temperatura, etc.
Entonces eso es lo que van a aplicar. Aplicar calor y frío, dice aquí, para cambiar la fase de sólido a líquido y de líquido a gas, y también la presión. Lo van a hacer con esto, con el dedo, para que puedan observar el comportamiento de la materia. Ahora, muy importante, van a tomar capturas de pantalla del comportamiento de la materia con los cambios que aplicas en los distintos átomos y moléculas. Ojo, aquí es la primera recomendación. Yo les pido, así se ve, ¿no? Recomendación, yo les pido que ordenen las capturas de pantalla, por favor. Es muy importante para mí. Aquí les puse así como, por favor, ¿no? Y el gatito ahí. Por favor, es muy importante para mí que ordenen esas capturas. Miren, estamos en el nivel preuniversitario. A veces, perdón que lo diga, pero es importante decirlo, se mandan trabajos con las capturas de pantalla súper desordenadas. Yo no sé ni qué están modificando, qué variable están modificando, si es temperatura. Yo no sé si están disminuyendo la temperatura, aumentando la temperatura. Es decir, claro, bueno, sí lo sé, pero yo quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Es decir, yo quiero ver que ustedes realmente estén evidenciando un aprendizaje, ¿ok? Eso es muy importante para mí. Por tanto, yo les pido que es bien sencillo, agarren una tablita, la ponen y ahí me ordenan las capturas de pantalla. Le ponen mayor temperatura, así se ve. Menor temperatura, aquí así se ve, muy ordenado, ¿sí? El estado sólido, caótico, el gas. Mayor presión, aquí le puse el dedo, mayor presión. Esto lo van a hacer con cada una de las partículas, con neón, con argón, con oxígeno y con agua. Básicamente, miren, para evidenciar esto no se necesita más que estas 4. Mayor temperatura, mayor presión, menor presión. Ya tengo el del neón. Me continúo con el argón. Hago lo mismo. En otra tablita el agua, en otra tablita el oxígeno. Y se acabó. Es muy sencillo y a veces se complica más cuando se pone todo desorden, ¿sí? A veces me ponen todo así, unas más grandes, otras más chicas. Yo les voy a pedir en ese punto un poco más de orden y se les va a hacer mucho más sencillo, ya lo verán. Entonces, esa es la primera parte, tomar capturas de pantalla del comportamiento de la materia con los cambios de distintos átomos y moléculas. 4 tablitas con cada uno de los elementos y moléculas y se acabó. ¿Ok? Ahorita vamos a ver si quedan alguna duda, ahorita la resolvemos. Posteriormente, en el punto 6, van a elaborar la tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. Puedes utilizar los siguientes datos para generar tu tabla. Estas son las propiedades generales de la materia, propiedades específicas de la materia. En este punto les voy a pedir también que solamente aquí me describan la definición, es decir, integren la definición de lo que es la extensión de la materia. Se van a otra definición, la definición de lo que es la masa de la materia, definición de lo que es la inercia de la materia, la divisibilidad. Y esto ya les puse un documento de las propiedades de la materia en el foro de novedades, y ahí vienen varias. Si les falta alguna, me pueden indicar y yo busco mayor información, ¿sale? Pero ya les puse un documento donde vienen explicado cada una de ellas. Entonces, no tienen ya tampoco ningún problema en esta parte de la actividad. Simplemente es colocar las definiciones. Al final, sí les pido que pongan la referencia para citar, por favor. Y bueno, ya después se pasan a las específicas, que es la densidad, el volumen. Eso hay miles de definiciones. Bueno, hay mucha información en muchos libros de lo que es la densidad, lo que es el volumen, punto de fusión, grado de conductibilidad, ¿sale? Solamente definiciones. Posteriormente, van a redactar un párrafo, cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y justifica tu respuesta. Miren, esta parte es bastante complicada porque yo no puedo ver, porque el simulador, por favor les pido que silencien su micrófono, el que esté con el micrófono, por favor. Okay. No puse alegría porque si no me van a entender. No te preocupes, claro que sí. Ok, entonces en el simulador comentaba, es imposible observar la elasticidad, por ejemplo. Es imposible observar por ejemplo, la porosidad. Ya te falta poco. Pero sí podría yo especificar acerca del volumen. Sí podría especificar acerca del punto de fusión.
¿sí? A través del simulador. Recuerden que el punto de fusión es pasar de sólido a líquido. Entonces, Ajá. lo que nos indica el punto 7 es que van a escribir en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia. No todas, nada más, por ejemplo, volumen, punto de fusión, incluso podría ser tal vez densidad, pero yo no estoy tan seguro, ¿eh? Nada más volumen, punto de fusión. Con esas dos ustedes pueden redactar el párrafo. Por mí no hay ningún problema. Yo entiendo que no se puede ver la elasticidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese simulador no está hecho para eso, ¿sale? Pero sí podemos ver volumen, punto de fusión. Entonces, ahí me van a describir cómo se observa el volumen en el simulador. El volumen, por ejemplo, en un gas, pues se observa que el volumen se ocupa mayor volumen, ocupa todo el espacio de volumen que en un sólido. Eso es lo que quiero que ustedes redacten en ese párrafo, ¿sale? Es decir, ya un poco la reflexión acerca de lo que están viendo en el simulador. Dice después, además de los estados y propiedades, la materia se sujeta a la ley de la conservación de la materia. Y dice, para que puedas comprenderla y comprobarla, balancea la siguiente ecuación química. Utiliza el método de tanteo y comprueba el resultado calculando la masa molar de cada uno de los elementos. Puedes realizar los cálculos en papel y después tomar una fotografía o escanearlo y agregarlo al documento. Segunda recomendación. Esta parte del balanceo es lógico. Si apenas nos estamos como enterando de lo que es el balanceo o ni siquiera tengo idea de lo que es un balanceo, entonces se va a cometer varios errores. Ahorita vamos a ver cómo se debe de hacer, ¿sí? Muchas veces simplemente me balancean la reacción. Pongan mucha atención en esto. A veces me balancean la reacción, pero no me suman las masas. Y al no sumar las masas, yo no puedo comprobar la ley de la conservación de la materia. Es imposible comprobarla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien. Tenemos aquí la ley de la conservación de la materia. ¿Qué es la ley de la conservación de la materia? Bueno, de acuerdo al experimento de Lavoisier, él realizó un experimento en el cual él observó que tenía una masa, tenía una muestra de mercurio, y posterior él oxidó esa muestra de mercurio y se dio cuenta que la materia, tanto del mercurio al inicio y el óxido de mercurio, es decir, esta materia al inicio y al final, no cambiaban. Por tanto, tenían aquí una masa de 103.2 gramos, ¿sí? Y él, precisamente a partir de esos experimentos, él propuso que la materia en realidad ni se crea, tampoco se destruye como se pensaba a partir de la alquimia, sino solo se va a transformar, lo que es una reacción química. Vamos a ponerlo en un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Si ustedes toman una muestra, les pido en verdad que lo hagan. Miren, a veces tenemos balanzas de estas de cocina. No sé si ustedes tengan balanza de cocina. De estas, pues sí, donde se pesan los chiles y etcétera. No tienen una sensibilidad muy alta, pero bueno, nos puede servir. Ustedes pesen, no sé, 10 gramos de grano de maíz. 10 gramos. Luego los van a pasar a una bolsa de estraza, los colocan en el microondas y bueno, se van a hacer palomitas. Lo que conocemos con las palomitas. Agarran estas palomitas y las vuelven a pesar. Y parece que tienen más volumen, ¿verdad? Parecería que tuvieran más masa las palomitas en vez del grano, pero pues ahí es una buena forma de comprobar la ley de la conservación de la materia. ¿Ok? Es la misma masa, no puede aumentar la masa por pasar de grano a palomita, ¿verdad? Se podría pensar porque tiene un mayor volumen, pero es bien interesante. Inténtenlo, ¿no? Es algo opcional para que ustedes puedan comprobar la ley de la conservación de la materia. Bueno, tenemos entonces este ejemplo, pero también lo tenemos en símbolos. Y fíjense muy bien. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Yo puse aquí, primeramente, cómo vamos a balancear una reacción química por el método de tanteo. Yo puse otra reacción, pero lo van a hacer así, exactamente así, con la reacción que le están poniendo del magnesio más ácido clorhídrico. Yo tengo aquí metano, es un gas, metano, más el oxígeno, nos genera CO2 y agua. Dióxido de carbono. Exactamente, muy bien. Ojo,
cuando yo tengo esta reacción, yo lo que voy a encontrar es que tenemos el metano más el oxígeno sin este coeficiente, este no está. Tenemos el CO2 y el agua. Ahora, si yo veo, yo puedo hacer una tablita de comprobación. Al principio tengo un carbono del lado izquierdo. Vamos a hablar de reactivos y productos. Atrás de la flecha, yo tengo los reactivos. Después de la flecha, yo voy a tener los productos posterior a la reacción química. Tenemos en la tablita de comprobación, en el reactivo tenemos un carbono, ya lo puse aquí, un carbono, y del otro lado también tenemos un carbono, ¿sale? Entonces el carbono ya está comprobado que tenemos 1 y 1. Posteriormente, en el caso del oxígeno, vamos a tener solamente 2 oxígenos. Y en el caso de los productos tenemos 2 oxígenos, pero también tenemos otro oxígeno acá. Por tanto, son 3 oxígenos. Si ustedes pueden ver, si nosotros la dejamos así, pues ahí diríamos que se aumentó un oxígeno. Se creó un oxígeno. Pero como sabemos, esto no puede ser. Por tanto, ¿el balanceo qué es? El balanceo es colocar el mismo número de elementos y de átomos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Eso es balancear. Para entonces comprobar la ley o comprobar esta ley, ¿no? De la conservación de la materia. En el caso del hidrógeno, observen, tenemos 4 hidrógenos acá y tenemos 2 hidrógenos acá del agua. Bueno, esta es nuestra comprobación. Están disparejos, ¿verdad? Tanto el oxígeno como el hidrógeno. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que colocar coeficientes. Yo no puedo colocar números en los subíndices, en este caso aquí. Si yo le pongo H3O o H4O, ahí dije, pues ya, ¿no? O sea, ya tengo los 4 hidrógenos. Pero ojo, yo no puedo mover de aquí porque si no, si yo muevo de los subíndices, yo estoy modificando el compuesto. Por tanto, ya no tengo agua. El compuesto del agua es H2O. Yo no puedo poner H4, ya es otro compuesto, ¿ok? Entonces, lo único que voy a hacer es colocar números o coeficientes molares, se llaman, detrás de cada uno de los compuestos y los elementos. Bien, ¿a quién le coloco el números entonces? Bueno, pues yo observo que tengo 2 oxígenos y tengo 3 oxígenos. Por tanto, para tener aquí una igualdad, ¿no? Si quieren, miren, vamos a empezar por el hidrógeno, más fácil. Tengo 4 y tengo 2, pues ¿qué lo voy a hacer? Colocar un 2 atrás. ¿Para qué? Para entonces yo tener 4 hidrógenos del lado izquierdo y ahora sí, 2 por 2, tengo ahora 4 hidrógenos del lado derecho, que es lo que vemos aquí, 4 y 4. Pero todavía no acabo porque el oxígeno, ¿qué pasa? Pues antes aquí tenía 2, ¿verdad? Oxígenos. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo? Ahora tengo 2, pero como le coloqué un 2 aquí, tengo 2 y 2. Ahora en oxígenos voy a tener 4 del lado derecho. Para colocar o para tener una igualdad del número de oxígenos, voy a colocar entonces un número atrás del lado de reactivos en el caso del oxígeno. Por tanto, voy a tener ahora 4 oxígenos, 2 y 2, 4, y 4 oxígenos del lado izquierdo, 2 y 2, 4. Tal vez es un poco complicado en este momento, no se preocupen, les estoy mandando videos aparte, ¿sí? Para que ustedes lo practiquen, pero créanme que no es tan difícil, es bastante sencillo, nada más ir colocando los números. En el caso de sus reacciones, aún más sencillo, ¿sí? Entonces, en el caso de su reacción, nada más rápido, vamos tantito a su reacción, tenemos, fíjense, no lo vamos a hacer porque no podemos hacerlo, porque es su trabajo, pero si ustedes pueden ver quién está, digamos, no tenemos los mismos números de átomos, pues si pueden ver aquí el hidrógeno tenemos 1 y aquí el hidrógeno tenemos 2. El cloro tenemos 1 y aquí el cloro tenemos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde colocaríamos el número? No me lo contesten, por favor, porque me pueden regañar. Pero ustedes ya se van dando cuenta, ¿verdad? ¿Dónde vamos a colocar el número? Entonces, esta reacción, la verdad, está súper sencilla. No van a tener ningún problema. Y de tal forma que ustedes pueden hacer su tablita. Así, como yo la hice aquí. Magnesio, 1 y 1. Le ponen hidrógeno y el cloro. Y cuentan, ¿sí? Y cuando ya tengan el balanceo, pues dicen, pues ya está.
ya está balanceada por el método de tanteo. Hay otros métodos, algebraico, óxido de reducción, ion electrón, pero ya son otros métodos más complicados. Este método está sencillo y hasta es relajante, ¿eh? En verdad. Bien. Ahora, lo que sigue es que tienen que contar y sumar la masa. Miren, les doy la recomendación. Muchos de los estudiantes se quedan hasta ahí y dicen, ah, pues ya lo comprobé, ¿no? No. Lo que nos pide la plataforma es que sumemos las masas. ¿Cómo vamos a sumar las masas? Bueno, tengo que sumar la masa del carbono. Me voy a la tabla periódica y el carbono me dice que tengo la masa atómica de 12. Pues la sumo, 12. La masa atómica del hidrógeno es 1. Aquí me dice es 1. Y entonces lo que voy a hacer es sumar 4 hidrógenos. Por tanto, voy a tener 4 más 12, me va a dar 16 gramos sobre mol. Las unidades también, tercera recomendación, pongan las unidades. No se les olviden las unidades. No sé de qué están hablando, son elefantes, gatos. Siempre las unidades es importante. Entonces son gramos sobre mol. Entonces, posteriormente, tengo al oxígeno, que es 16. 16 por 2, son 32. Y posteriormente lo voy a multiplicar otra vez por 2. Me va a dar una masa de 64. Para tener entonces juntos 80 gramos sobre mol de los reactivos. ¿Sale? Me voy con los productos. Hago lo mismo. 12 más 16 más 16. Me da una masa de 44. Y con el agua, tengo una masa del agua que es 18. 16 más 2, 18. Y por 2 me va a dar una masa de 36 gramos sobre mol. La sumo y ¡tarán!, me da completamente la comprobación de la masa de 80 gramos sobre mol y 80 gramos sobre mol. Esto me tiene que salir igual, el último resultado. Esto es lo que tienen que hacer nada más. El último ejercicio lo tienen que hacer con su reacción de magnesio. Tienen que sumar entonces la masa de magnesio, la masa de hidrógeno, masa de cloro, la suman y posteriormente ya balanceado la suman de los de productos, las comparan y se acabó. Les recomiendo hacer una tablita como la que hice yo, ¿sí? De tal forma que no tengan problema. Ahí dice pues que hagan en papel y la escaneen. Bueno, lo pueden hacer así, pero yo no tengo ningún problema en que la hagan también de forma digital, ¿sale? Entonces, sin ningún problema. Al finalizar, ya en el punto 8 van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos obtenidos e indica cómo se puede observar en el simulador. Bueno, yo les pido que lo dejen hasta ahí porque en el simulador no se puede observar esto. Perdón, tengo que decirlo. Pero el simulador solamente es cambio de estado de agregación. No hay ninguna reacción ahí, ¿sí? Entonces no se puede observar. Les voy a pedir que lo dejen hasta cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos obtenidos. Pues ahí ustedes ya lo acabamos de ver. Al comprobar las masas atómicas de los reactivos y los productos, se puede comprobar y ahí se muestra la ley de la conservación de la materia. Básicamente es lo que tienen que concluir de 8 a 10 renglones. Les pido también que respeten el espacio de 8 a 10 renglones, no sea menos, tampoco más, ¿sale? Y bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta de esta actividad integradora 2? Ya casi terminamos. Por favor, en este momento pueden abrir sus micrófonos. Si hay alguna pregunta de la actividad integradora 2. Maestro, Adelante. Gracias, con relación al punto 3 y al punto 7. Ok. Donde hay que en el punto 3 hay que hacer una cuartilla. En una cuartilla. Donde explicamos el estado de la materia. Ajá. En el punto 7, las propiedades de la materia y justificar, ¿no viene siendo relativamente lo mismo? No, en el sentido de que en el punto 3 van a describir los estados de la materia observados en el simulador. Por ejemplo, yo aquí les puse el ejemplo. Este es un ejemplo. Miren, ustedes tienen que poner de esta forma. Estado sólido. ¿Cómo lo ven?
¿qué observan en el estado sólido? Bueno, en el estado sólido las partículas se encuentran muy juntas, sin embargo, permanecen en movimiento, aunque no como en el estado gaseoso. Existen pequeños huecos entre las partículas, hay mayor interacción entre las partículas. Todo eso lo tienen que describir para el estado sólido. Pero es conforme a lo que observan en el simulador, ¿sale? Luego se pasan al estado líquido. Bueno, las partículas tienen mayor movimiento, están más desordenadas, conforme a su temperatura aumenta, pues se desordenan, etcétera. No hay tanta interacción entre ellas. Y luego al estado gaseoso. Todo eso en una cuartilla, ¿sí? Y a diferencia de las propiedades, pues me tienen que explicar esta parte de las propiedades ya muy específicas que vemos aquí. Lo que es la masa, qué es el volumen, ¿no? Pero ya es muy general. El volumen de la materia, la densidad, ¿qué es la densidad? Eso es lo que dice aquí, redacten un párrafo, perdón, en el 3, ¿no? El 3 es la cuartilla, el 7 es el... Y 7 es las propiedades de la materia, pero ahí las propiedades, pues es el volumen. No estás hablando ahí ya de cambio de estado de agregación, ¿sí? Sino solamente el volumen, la densidad. Por ejemplo, yo les decía, miren, elasticidad, pues es bien difícil que lo puedas ver en el simulador, o la porosidad, ¿no? Pero sí pueden describir lo que es el volumen. Y eso lo pueden describir muy bien. O el punto de fusión, ¿sí? Entonces, van a ver, en el simulador se observa el volumen. ¿Cómo lo observo? Pues cuando aumento la temperatura, pues se ocupa mayor volumen en el espacio. Eso es lo que tienen que describir en un párrafo. ¿Cómo se observa el punto de fusión? Bueno, teniendo el estado de sólido, al aumentar la temperatura, pues empiezan a desordenar las partículas y lo que hace es que cambias del estado sólido al estado líquido. Eso es el punto de fusión. Eso es lo que tienen que describir en un párrafo, ¿sale? Y en el otro, solamente es describir cómo se observan los estados de agregación. El sólido, qué particularidades tiene con respecto del líquido y con respecto del gaseoso, del estado de gaseoso. No sé si queda claro la diferencia. Sí, maestro, gracias. Ok, entonces si hay dudas después, no se preocupen, me mandan mensaje. ¿Alguien más? Me parece que no hay tanta complicación, ¿verdad? En estas dos actividades. ¿Quedó claro, verdad, todas las indicaciones de la plataforma? ¿Quedan claras? Sí, maestro. Sí, está claro, Muy bien. profesor. Bueno, pues con eso terminaríamos. Maestro, una última pregunta. Adelante. Gracias. ¿Tendremos oportunidad, como nos han dado con usted, como con otros asesores, de mejorar la calificación si entregamos de lunes a viernes? Por supuesto. De hecho, yo siempre Muchas gracias. en la Muy amable. retroalimentación, yo siempre les voy a comentar, mira, te falta esto, espero tu segunda entrega. Eso es lo que siempre les comento, ¿sale? Entonces, sin problema. Gracias. Profesor, yo tengo una duda y bueno, y un comentario. Adelante, Roberto. Una duda es si las sesiones síncronas siempre serán los miércoles. En mi caso, me gustaba que fuera más o menos los martes porque yo salgo de viaje y regreso entre jueves y viernes a casa. Ahorita veo las sesiones en celular, pero para trabajar regularmente trabajo el fin de semana. Entonces, entre más pronto vea yo la sesión, pues, si tengo dudas, pues las saco con ustedes, ¿no? Uh-huh. Y el otro comentario que le iba yo a decir, que me gustó mucho lo que nos mandó los apoyos sobre la química Ángelo Demonio, lo leí y me pareció muy fascinante. Sí. Ojalá nos pueda compartir más temas de esos. Gracias. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, con respecto a tu primer pregunta, tu sugerencia, sí lo estoy considerando. Miren, la realidad es, las sesiones las hago los miércoles debido a que mis hijos se van con mi suegra, entonces no tengo hijos por el momento, entonces es muy importante para mí que no se escuchen los niños, ¿no? Entonces, qué padre los miércoles, ¿no?
Pero lo puedo hacer los martes con la disculpa de que, bueno, pues se van a escuchar a veces los ruidos de los niños y bueno, ya ustedes me dirán si no hay problema con ustedes, ¿sí? Yo ningún problema tengo de hacerlas los martes y me parece tu sugerencia muy buena. Igual Entonces, sería la misma hora, maestro. claro que sí, la misma. Ajá. Si no hay problema en eso, yo los hago los martes sin ninguna dificultad, ¿sale? Y Sí, estoy de acuerdo con Roberto. ujú. Sí, ya me habías comentado, Marta, también. Muchas gracias por la Sí, si es sugerencia. por la noche, a mí me favorece por la noche porque no es horario de trabajo. Ok. Ok, pues miren, voy a mandar un cuestionario para saber la opinión de todos mejor y ya Ok, queda en la sí. noche, pues la hacemos en la noche sin ningún problema. Ok. Gracias Sus por su hijos apoyo, estarán profesor. No, pues gracias a ustedes. Nos estamos viendo Gracias. en la plataforma y pues Gracias. échenle muchas ganas. Nos vemos. Gracias, por su atención. profesor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesor. luego, Muchas gracias por su Saludos a apoyo. todos, bye. Saludos. Bye. Luego, maestros y compañeros, que Dios les bendiga. Les saludo desde Gracias, México, igual. Yucatán. Gracias.